pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Muy buenos días, pueblo de Dios. Buenos días. No he dicho buenas noches, buenos días. Buenos días. Amén. Muchas gracias, Rafa y Elia, por las alabanzas. Sé que, aunque os gusta mucho alabar al Señor, sé que hoy os ha costado, os habéis esforzado mucho hoy, y lo agradezco mucho. Hay una palabra que dijiste en la presentación: con la lengua me honran y con sus corazones están muy lejos de mí. Así es. Qué simple es esta verdad, ¿no? Pero qué profunda. Vivimos en un mundo paradojo. Paradojo porque por un lado tenemos una iglesia grande, rica, poderosa, cuya cabeza algunos días tiró la toalla, confesando que le falta la fuerza espiritual. Y exactamente este comentario de Benedicto XVI me ha hecho reflexionar sobre lo que pasa en nuestras iglesias hoy en día. Porque por el otro lado tenemos un montón de grupos religiosos y de sectas que están creciendo cada día más porque la gente está en busca de algo más allá. Y dentro de todo eso se mueve el movimiento evangélico, que está intentando llenar sus iglesias con el mensaje de la redención. Y lo consiguen. Sobre todo el movimiento pentecostal en la iglesia evangélica es el movimiento que más crecimiento tiene. Cada día hay más iglesias evangélicas pentecostales y cada día se convierten más personas y dan sus vidas al Señor. Eso mismo sería una muy buena noticia. Pero me temo que eso no es lo suficiente. Porque si voy de visita a otras iglesias, veo este famoso paradojo. Las iglesias están llenas de personas y al mismo tiempo están vacías. ¿Lo repito? Las iglesias están llenas de personas y al mismo tiempo están vacías. Están vacías porque les falta el Espíritu Santo. La falta del Espíritu Santo es un indicador que falla algo con los mensajes de las iglesias. En muchas iglesias hoy en día se predican un mensaje de alabanza, lo que no está mal en sí mismo porque el Evangelio es esperanza y a través de esta esperanza puedo alabar a Dios. Pero si solamente predico un mensaje de alabanza, entonces falta algo. La Biblia nos dice muy claramente que no hay redención sin consecuencias. Y si no predico todo el Evangelio, si solamente predico lo que agradece a la gente, entonces pasa lo que pasa. Las iglesias están llenas y al mismo tiempo vacías. Los líderes de estas iglesias tienen que dimitir porque de repente reconocen que no tienen la fuerza espiritual. Por eso digo que las iglesias están llenas de gente y al mismo tiempo vacías. Aunque parezca mentira, mucha gente quienes están metidas en hacer cosas buenas para las iglesias o para obras cristianas, no llegarán al reino del Señor. Eso va a ser mi tema hoy. Las cosas buenas que nos alejan del Señor, no las cosas malas, estas las conocimos todas. Las cosas buenas que nos alejan del Señor. Las hay, no me mires así. Y las hay de sobra, las hay de sobra. Peor aún, muchos de los que se consideran a sí mismos cristianos y que están convencidos que van a ir al cielo, se van a quedar allí fuera. Se quedarán afuera aunque no están entregados a pecados graves ni cosas malas de cualquier clase.
La gente y los cristianos a los cuales me estoy refiriendo no usan drogas ni alcohol. Ellos no apuestan, no participan ni en pornografía o operación sexual. No son contados entre los viles y malignos. En efecto, puedes encontrar a muchos de ellos en las iglesias los domingos por la mañana. Y pasan la mayor parte de su tiempo libre entre familiares y amistades, disfrutando cosas buenas. Son personas de familia, con valores familiares. Pero dicho eso, quiero hacer una declaración muy audaz. Una que pueda ofender a algunos. Aún así, lo digo con preocupación amorosa por aquellos en la Iglesia de Jesucristo que no realizan que van directamente al desastre. Algunos están en peligro de perder su misma alma, aunque se sienten en la iglesia absolutamente convencidos que van al camino al cielo. Yo sé que esta idea te puede parecer una paradoja, pero te lo quiero comprobar a través de las Escrituras. Si alguna vez haces caso a cualquier mensaje por el cual el Espíritu Santo te habla, deseo que sea esta mañana este mensaje. El punto es eso. Algunos creyentes se quedarán fuera del cielo no por las cosas malas que han hecho, sino porque están tan preocupados con hacer el bien, cosas legítimas, que descuidan las cosas que verdaderamente cuentan, las cosas eternas. Su celo por las cosas buenas han echado las cosas de Dios a un lado. Tales personas están tan fijados en el presente y lo que está en la mano, que ellos literalmente no tienen tiempo para las cosas más profundas de la vida espiritual. Están sudando por establecer su vida o su negocio. Quieren avanzar en su carrera, proveer su familia. Pero su enfoque está completamente fuera del orden. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas son las propias palabras de Cristo, no son una sugerencia, sino un mandamiento. Jesús lo dice en serio, prometiendo, si buscas al Señor primero, Él se encargará de todas las cosas por las que estás luchando. La carrera, el negocio, tu hogar, tu familia. Pero debes hacer de Él tu enfoque primordial. Amén. Amén. El apóstol Pablo añade en Colosenses 3, de 2 a 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez más te digo, eso no es una sugerencia, sino un mandamiento. Amén. En otras palabras, coloca tu atención como hierro, como concreto en las cosas de Dios. Enfócate, empecínate en eso. Debemos entender una cosa muy clara. Dios nunca ha exigido que todos vendemos nuestras casas, tierras y posesiones. Él nunca ha dicho que debemos renunciar a nuestros trabajos y convertirnos en monjes, entregándonos completamente a la meditación y al estudio bíblico. Oh, perdonad un momento. Sí, Jesús dijo eso, pero solamente una vez a un hombre, porque las posesiones de ese hombre se habían convertido en sus ídolos. Dios no lo hizo eso a todo el mundo. He hablado con gente que me ha dicho, Dios me dijo que dejaba a mi pareja y a mis hijos para dedicarme al ministerio. Entonces yo miro a esta gente directamente y les digo, perdona hermano, Dios no te dijo eso. Eso es tu propia mente o el diablo. El Señor no está en el negocio de romper matrimonios.
Dios nunca te pedirá que hagas cosas así. Pero Él insiste en ser el centro de tu vida, alrededor de cual giran las demás cosas. Él exige que sus intereses, su iglesia, su obra y sus cosas toman prioridad en nuestras vidas. Amén. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén, Señor. La iniquidad más grande de cualquier cristiano, o que cualquier cristiano puede cometer contra el Señor, es ponerle en segundo lugar. Eso es una bofetada en la cara de Dios. Quizás tú mismo te dirás que no eres culpable de estas circunstancias hacia Él, pero entonces permíteme que te pregunto, ¿cómo ordenas tu tiempo? Por ejemplo, ¿cuántas veces no vas a la iglesia o al culto para hacer trabajos secundarios? En esos tiempos, tus compañeros o tus amigos no fueron puestos en espera, sino Dios. Ellos fueron primero, por encima de los intereses de Dios. Este también es otro mandamiento del Señor. Él exige que Él es lo primero en nuestra vida. Sin embargo, ¿qué toma prioridad en tu vida? ¿A quién haces esperar? ¿A tus amigos o al Señor? Si no hacemos caso a estos mandamientos, tenemos que enfrentar las terribles consecuencias. Ciertamente yo nunca supe que Jesús dio tantas advertencias sobre este tema. Quiero llamar tu atención a 3 pasajes en particular. El primer pasaje nos enseña lo que Jesús dice acerca de los días de Noé y Lot. Lo podemos leer en Lucas 17, de 26 a 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, comprobaban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Revisa esta lista que Jesús nos da otra vez y mira las cosas que la gente estaba haciendo durante estos tiempos. Sí, sabemos que había violencia tal como el mundo nunca lo ha visto, al igual que horribles inmoralidades como sodomía y pederastia. Pero Jesús no habla de ninguna de estas cosas aquí. Ni siquiera condena al alcoholismo o perversión. Más bien presta atención a lo que Él dice a la gente estaba haciendo en el tiempo antes del juicio, comiendo, bebiendo, casándose, comprometiéndose, comprando, vendiendo, sembrando, construyendo. Y en esta lista no aparece ni un solo pecado. Todas son cosas buenas, cosas legítimas. Por cierto, todas las cosas que Jesús nombra aquí son recomendadas en la Biblia a aquellos que serían fieles personas de familia y siervos del Señor. Toma el matrimonio, por ejemplo. Pablo le dice en 1 Corintios 7:28, mas también si te casas, no pecas. Y en Hebreos 13:14, honroso sea todos el matrimonio. Además, en Proverbios 31:16 nos dice que una esposa virtuosa considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos.
Desde los tiempos de Josué, cuando Israel se mudó a la tierra prometida, Dios ha movido a su pueblo a plantar viñas y a construir edificios para su gloria. No hay nada malo en estas actividades. ¿Por qué entonces Jesús solo mira lo bueno, las cosas legítimas que la gente estaba haciendo en los días antes del juicio? Es porque Él está tratando de decirnos algo vital de importancia. Él nos está advirtiendo de nuestro descuido total de su palabra, mientras estamos completamente ocupados en nuestros propios intereses. Piénsalo. La Biblia no dice una palabra acerca de que Noé fue violado, abusado o perseguido durante los 120 años que trabajó en el arca. Aparentemente su trabajo y sus predicaciones nunca fueron interrumpidos. Dios nos está diciendo sí. Hubo violencia y corrupción en ese tiempo. Pero la gran mayoría de la gente estaba tan fijado en hacer cosas buenas y legítimas que no tuvieron tiempo para reflexionar en las advertencias de Noé. Todos están tan ocupados casándose, saliendo de comer, compartiendo con sus amistades y en placeres que no tuvieron tiempo para escuchar. La predicación de Noé se perdió en un gran vacío. O para hablar en el estilo de la vida moderna, puedo escribir libros y predicar mensajes acerca de los juicios venideros, pero no vale para nada si los creyentes no escuchan y ponen atención a las palabras de sus mensajeros. Amén. Gloria. A las masas cristianas lo tiene sin cuidado. ¿Por qué? Es porque están envueltos en sus propios planes. Planes de matrimonios, planes de hijo, planes de hogar, planes de trabajo y carrera, y etcétera, 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 etcétera. No tienen tiempo para escuchar mensajes acerca de la venida del Señor. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Jesús está advirtiendo, la última generación será igual. Estarán tan ocupadas, envueltos en sus propios intereses, que pondrán todos mis intereses a un lado. Ha sido así por siglos. Muchas personas están convencidas que van al camino al reino de Dios, pero semana tras semana descuidan la casa de Dios, la palabra de Dios, la oración y la adoración. No consideran que su comportamiento es pecaminoso. Porque yo ha dicho, mi pueblo, nunca más vendremos a ti, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. Así nos dice la Biblia en Jeremías 2, 31 al 35. Estas personas pueden estar haciendo cosas buenas, cosas legítimas. Pero el Señor no es lo primero en sus vidas. Él no es el centro de sus vidas. Si fuera así, no echarían a un lado. Ellos buscarán tiempo para estar con Él. Jeremías reprendió al pueblo de discurrir tanto. Todos corrían de un lado al otro haciendo cosas buenas, manteniéndose ocupados en los trabajos legítimos, aún cosas religiosas. Pero al mismo tiempo estaban descuidando a Dios. No tenían tiempo de buscar al Señor. No tenían tiempo de sentarse a sus pies y a aprender. Y eso mismo está sucediendo hoy en las iglesias. La gente puede estar tan ocupada, corriendo de un lado a otro por Dios, que no tienen tiempo de buscar su rostro. Muchos no pueden sentarse y hacer caso a su palabra porque constantemente están paseando de un lado al otro.
tal como fui, así será. Cuando Jesús habló de su regreso, ¿por qué no mencionó el aumento en crimen? ¿Por qué no se refirió a la inmortalidad presente? Él no dijo nada acerca de nuestra epidemia de drogas, nuestras cárceles repletas, nuestros pecados de abortos. No, él solo dijo, así también será en esos días. La gente estará comprando, vendiendo, comiendo, casándose, ocupados en cosas buenas. Y estarán tan ocupados que descuidarán sus propias almas. En mi mente veo los rostros de muchas personas que ya no asisten a mi iglesia en Berlín, donde yo me encubró después de entregar mi vida al Señor. En abril del año pasado, esta iglesia celebró su 20º año de existencia. Durante muchos años había una gran emoción. Muchos jóvenes y gente de negocios venían a nuestros cultos. Maravillosos hombres y mujeres de carreras que estaban ardiendo por el Señor. Ellos testificaban que estaban espiritualmente hambrientos y que la iglesia los había rescatado de la muerte espiritual. Estas personas siempre estaban allí cuando las puertas de la iglesia eran abiertas. Se llevaban los mensajes grabados, escuchándolo una y otra vez hasta que los sermones habían calado profundo. Y también ganaban almas. Pero hoy en día no veo sus rostros en la iglesia. Poco a poco los he visto deslizarse, volviendo al materialismo. Hoy están consumidos con sus trabajos, carreras o negocios. Algunos asisten a iglesias que tienen servicios de 1 hora solo los domingos con un corto mensaje de 20 minutos que no tienen convicción. Cuando veo a estas personas en la calle se hacen como que no me ven. Algunos se devuelven y caminan en la dirección opuesta. Su rechazo me duele, pero imagínate cuánto más duele a Jesús por rechazarle a él. ¿Cómo se siente él al ser desdeñado por aquellos que una vez caminaron, hablaron y oraron con él? Una vez estas mismas personas les dijeron: Señor, salvaste mi vida del infierno, nunca te dejaré. Pero ahora ni siquiera dedican un minuto a él. ¿Has tratado a Jesús con frialdad? Dirás: tengo que ganarme la vida. El Señor lo entiende. Pues esta mañana te quiero decir una cosa muy clara. No es así. Él nunca entenderá ni aceptará que lo coloquemos en segundo lugar ante nadie o nada. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así lo podemos leer en Colosenses 1:18. La palabra griega usada aquí para preeminencia significa primer lugar. Amén. Jesús debe tener prioridad siempre. En el segundo pasaje considerar al hombre que es un gran paquete, pero al cual sus invitados rechazaron, como lo podemos leer en Lucas 14, 16 a 24. Vamos a verlo un momento, porque es un pasaje muy bonito. Rafael, ¿lo puedes leer tú, por favor? Sí. En Lucas
14, 16 a 24. Lucas 14, Sí, 16 al 24. sí. Pues dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Hasta llegar? Amén. Gracias, Padre. Esta parábola es muy importante. Es importante porque Jesús es el hombre que está organizando el gran banquete. El banquete al cual nos referimos aquí es el Evangelio. La mesa que está preparada es la cruz. Y la invitación de Jesús es para todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice en Mateo 11, 28. Amén. Nuestro Señor nos está invitando a la intimidad con Él. Somos sus invitados, a su presencia, a cenar con Él. Él nos invita a conocerle y disfrutar de su compañía. Él dice, ven y encuentra la mesa puesta para ti, todo está listo, encontrarás plena satisfacción en mí. Efectivamente, Jesús ha logrado todo lo necesario para darnos plena satisfacción en esta vida. Toda nuestra hambre, todo lo que a santidad y piedad se refiere, está envuelto en Él. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así lo dice Pedro en su segunda epístola 1:3. La mesa está lista. La mesa está servida. La cena está lista. Amén, amén. Demasiado poco. Amén. Sin embargo, la parábola nos dice que cuando llegó el tiempo de la cena y la mesa estaba servida, nadie apareció. Lo acabamos de comprobar. Cuando los sirvientes miraron hacia la calle, no veían a nadie que se aproximara. El dueño esperaba que sus invitados dejarían todo para estar allí, temprano y expectantes, anticipando el compañerismo con gran gozo. Pero nadie llegó. Te pregunto esta mañana, ¿cómo te sentirías tú? Si cocinarás una comida maravillosa, invitarás a personas que te dijeron que asistirían, pero cuando la mesa está servida nadie aparece. ¿No lo tomarías como un rechazo total? Significando que tus invitados no se interesan en ti.
Este dueño decidió enviar a sus sirvientes y a recordarles a sus invitados que todo estaba listo. Fue un último llamado. La cena está lista. ¿Por qué no has venido? Pero las Escrituras dicen, todos a uno comenzaron a excusarse. El primer invitado se excusó porque estaba ocupado con un negocio de buen raíces. He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Probablemente este hombre era un especulador de tierras, que no había comprado la tierra sin verla. O quizás sencillamente quería terreno donde construía una casa para su familia. Ahora bien, no es pecado especular con tierras, ni tampoco es pecado construir una casa. Ambas cosas son buenas, son cosas legítimas. Después de todo, antes que el juicio cayera sobre el lugar, Elías compró tierra para una revelación que había recibido. Pero el asunto aquí no es la compra de tierra. El asunto es que la atención de este hombre estaba equivocada. Su atención estaba en sus intereses, en su negocio, en su familia. Y así él puso al lado la invitación a la intimidad con el Señor. Él dijo, atenderé eso más tarde. Primero voy a encargarme de mis intereses propios. Pero el hecho era que la tierra no iba a ir para ningún lado. Él pudo haber ido al día siguiente. El segundo invitado especulaba en ganado. Él dijo al sirviente, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excusas. Es probable que este hombre estuviera en el negocio de ganado. Parece que había visto los 10 bueyes antes de comprarlas y probablemente se veían bien. Pero ahora les tenía que probarlas para ver si había hecho un buen trato. Ahora estamos hablando de una invitación a la cena. Ahora por la noche las tendría que ver. Sea como sea, no hay pecado en lo que este hombre hizo. Robar sus juegos era algo muy legítimo y hasta responsable de su parte. Indudablemente que Abraham y Job habían hecho lo mismo muchas veces, siendo ricos en ganado. Este hombre estaba haciendo lo que la palabra de Dios le recomienda a cualquier proveedor diligente. Pero nuevamente, este no es el asunto. ¿Dónde estaba el pecado de este hombre? Él actuó como si ir al granero era más importante que ir a la casa del Señor. Esos bueyes pudieron ser probados al día siguiente, pero no los hizo esperar. En su lugar hizo esperar al Señor. El último invitado dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora bien, nada puede ser más legítimo que casarse. La Biblia nos dice en Proverbios 18:22 que el hombre que haya esposa haya bien. Pero una vez más, el matrimonio no es el asunto. Este hombre pecó porque puso a su familia primero. El Señor dice, la devoción a la familia es buena en su tiempo y su lugar, pero no cuando toma mi lugar. Este hombre pudo llevar a su esposa al banquete. Eso hubiera sido una buena forma de comenzar su matrimonio. Él pudo haber dicho, cariño, el Señor siempre ha sido lo primero en mi vida. Nada y nadie toma su lugar. Amén. Cada vez que sus puertas están abiertas para mí, siempre voy a la intimidad con Él. Sus intereses toman prioridad en mi vida. Y ahora quiero que
Sí, que mis valores sean tus valores. Así que hagamos sus intereses nuestra propiedad. Amén. Así es, Señor. Así. Este pecado de poner a la familia antes del Señor es lamentablemente uno de los pecados más comunes en las iglesias hoy. Conozco a amas de casas quienes encuentran difícil asistir a la iglesia los domingos por la mañana, pero no tienen ninguna dificultad para cualquier otra cosa, aunque tienen suficiente tiempo en la semana para estas otras cosas. Siempre están corriendo y haciendo cosas especiales para sus hijos. Hacen tiempo para las clases de baile, lecciones de música, funciones escolares, fiestas, picnic, deportes, compras, yo que sé qué más. Puedo seguir con esta lista hasta esta noche. Pero las mismas madres dedican muy poco tiempo a las cosas del Señor. Y cuando les preguntas, el mensaje que escuchas es: mis hijos son primero. Mis hijos son primero. Pues permíteme que te diga una cosa muy clara. Si descuidas los intereses de Dios y pones a tus hijos primero, los condenarás. Eso fue lo que sucedió con Ezequías y Manasés. El Señor le dio 15 años más de vida, años que debió pasar sobre su rostro ante Dios y llevando a Israel a la renovación. Pero al contrario, Ezequías pasó estos años jugando con juguetes de adultos, coleccionando joyas, ganado y construyendo edificios. El hijo que crió durante estos años, Manasés, observó cómo su padre ponía juguetes y familia primero. Y el resultado, fatal y horrible. Manasés se convirtió en uno de los reyes más malos en la historia de Israel. ¿Cuál fue el pecado de estos 3 hombres en la parábola? El pecado fue que los intereses de la tierra, huyes y familia, echaron al lado, al llamado, a la intimidad y al compañerismo con el Señor. No me interpretaréis mal, por favor. Todas las cosas que ellos estaban haciendo eran buenas y perfectamente legítimas. Pero se convirtieron en pecado imperdonable cuando les robaron a estos hombres su tiempo que deberían haber dedicado al Señor. Y quiero hacer otra declaración importante. Uno que nos va a doler un poco. Pero es importante que nos enteramos. No eres un verdadero amante de Jesús si no proteges tu tiempo con Él. Tienes que llegar al lugar donde consideras como una preocupación si algo te roba el precioso tiempo de la presencia de Jesús. Una vez que le haces a un lado o das prioridad a otras cosas, fácilmente puede convertirse en un hábito. Que terminarás, como dijo Jeremías, descuidándolo por innumerables días. ¿Qué sucede cuando un maestro o dueño es ignorado? Se enoja. El maestro en esta parábola dijo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En otras palabras, el Señor nos está diciendo muy claramente: muy bien, caballeros, muy bien, señoras, me han demostrado que están muy ocupados para mí.
Has puesto tu trabajo, tu familia, tu tierra y tu ganado antes que yo. No quieres cenar conmigo y no quieres conocerme. Ahora yo te digo, nunca me conocerás, nunca entrarás por mis puertas. De la misma manera muchos irán a Jesús diciendo, Señor, hicimos grandes obras en tu nombre, echamos fuera de demonios y sanamos a enfermos, todo para tu gloria. Pero Él responderá, todas son cosas buenas, pero nunca te conocí. Estabas demasiado ocupado para ser íntimo amigo mío. Nunca dejaste todo al lado y te sentaste en mi presencia. Ahora todas tus obras ocupadas han sido probadas como vanas. Aparte de mí, extraño. En el tercer pasaje, Jesús nos ofrece una parábola poderosa en Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Quizás conoces esta parábola. Solo 5 de las vírgenes tenían sus lámparas llenas de aceite cuando el novio llegó por ellas. Las otras 5 quedaron fuera de la fiesta nupcial porque salieron a buscar aceite cuando llegó el novio. Eso quiere decir que un gran número de los que deben estar en la procesión nupcial quedarán fuera. Dado que las 10 vírgenes en esta parábola presentan la iglesia, ¿significa eso que solo la mitad de los cristianos entrarán en la cena de bodas? Yo no sé. Pero sí sé que debemos prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo aquí. No tengo problema con el hecho que las 10 vírgenes cabecearon todas y se durmieron hasta la medianoche. Primeramente aquellas que tenían aceite podían dormir en paz porque tenían suficiente para llegar hasta la mañana. Pero el aceite no es el corazón de la parábola. Si ponemos nuestra atención en el aceite, perdemos el aspecto más importante. Una vez que las 5 vírgenes insensatas rellenaron sus lámparas, regresaron y comenzaron a tocar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué les dijo el novio? ¿Qué les dijo el novio? Él no les preguntó dónde estuvieron. Él no las reprendió porque no tenían aceite. Él no mencionó que estaba tarde. Él no negó ninguna de estas cosas. No, Él dijo claramente, de cierto os digo que no os conozco. Él dijo, no te conozco. Y eso es el centro de la parábola. Recientemente, después de un servicio en nuestra iglesia en Berlín, una mujer y su hija se me acercaron. Nos dimos la mano y entonces ellas se quedaron allí sonriendo. Y después de un momento me preguntaron, ¿es que no nos reconoces? Sacudí la cabeza. Me dijeron, lo conocimos hace 15 años después de una campaña evangelística en Berlín. Usted oró por nosotros. ¿Recuerda? Estamos en la lista de correspondencia de su iglesia. Disfrutamos de los mensajes y hemos seguido los ministerios de su iglesia por años. ¿Cómo es que no nos conoce? Yo no las había visto en la iglesia en los 15 años. Y les digo, lo siento señora, no la conozco. Las 2 mujeres eran extrañas para mí. Por supuesto que Jesús sabe quiénes somos. Él es omnisciente, todo lo que conoce.
Pero eso no es el tipo de conocimiento. Hay demasiada gente que conoce a Jesús. Eso no es a qué se refiere en esta parábola. Se trata de algo mucho más íntimo. Jesús está diciendo, nunca me has tomado en serio. Nunca me pusiste en primer lugar. Nuestro noviazgo no consiste en eso. Tu corazón no está en esta relación. Me has descuidado. No puedo reconocer tu espíritu, tu caminar. No puedo reconocerte como parte de mi compañía nupcial. Querido hermano, compañero y amigo, ¿conoces a Jesús en tu habitación secreta como también en la iglesia? Amén, Señor. ¿Hablas con Él mientras conduces, Sí, Señor. mientras trabajas Amén. o mientras te diviertes? Cuando las puertas de la iglesia se abren, ¿estás allí lo más pronto posible? Cuando llegue ese día final, ¿te conocerá Jesús? Una caminata en el centro de Madrid de noche o cualquier otra ciudad puede ser una experiencia muy deprimida. Meses atrás, después de un culto, quería ir a un puesto de periódicos cercano. Cuando crucé una calle, vi a una triste mujer desemparada, sentada en un portal. No debería tener más de 50 años, pero parecía que tenía 80. Ella me miró con una mirada hambrienta y perdida, como diciendo, eso es todo lo que la vida me ofrece. Mi corazón se quebrantó. Pensé tristemente, es la madre de alguien. Al doblar por una avenida, vi a un joven con pelo salvaje. Estaba drogado, tambaleándose al pasar a mi lado, diciendo tonterías entre dientes que nadie entendía. Y yo pensaba, el pobre vive en un invierno en esta vida. Y cuando muera, probablemente pasará la eternidad en un invierno ardiente. Me parecía trágico que alguien viva en un invierno aquí en este mundo y luego se muera y vaya al infierno. Me sentí triste y impotente. Después de comprar el periódico me volteé y observé a una lamentable joven prostituta mientras pasaba. Había una mirada vacía en sus ojos. Su cuerpo estaba quebrantado y enfermo. Sin embargo, ella trataba de venderla para comprar uvas. Y yo me pregunté si alguna vez ella supe lo que era una vida normal. Regresé triste a mi hotel. Me senté en mi silla y miré al vacío y comencé a pensar, oh Dios, ¿no es esta ciudad un infierno suficiente? ¿No tendrás compasión cuando esta pobre gente está delante de ti? Ninguno de ellos ha escuchado los sermones de la redención que nosotros en nuestra iglesia escuchamos. No ha conocido el compañerismo de los santos. No han sido tocados por el Espíritu Santo. No tienen la capacidad mental de entender el mensaje del regreso del Señor. Pero por otro lado sé que tú, Señor, tienes más misericordia con estos en ruinas que con todos los santos quienes han escuchado cientos de sermones, pero continúan haciéndote a un lado.
Ciertamente Jesús dijo que será más tolerable en ese día para Sodoma y Gomorra que para aquellos que una vez gustaron las cosas buenas de Dios. Estoy hablando de gente que ha conocido el poder del Espíritu Santo, que una vez prometieron amar y servir a Jesús hasta la muerte, pero con el tiempo se han vuelto a la codicia, materialismo y a sus intereses propios. Yo de vez en cuando me pregunto, ¿cómo puedes esperar la venida de Jesús si estás envuelto en las cosas de este mundo? ¿Quieres terminar como Benedicto XVI diciendo, me falta la fuerza espiritual? Si Jesús no la línea de tus ojos, si tu atención no está en Él, su iglesia, su obra, su palabra, sus intereses, no puedes ser su discípulo. Sería mejor que fueras un desemparado que un hipócrita. Quiero repetir lo que dijo al comienzo. Muchos de los que están oyendo este mensaje no van a llegar, a menos que se comprometan hoy. No quiero hacer mi mal grande, pero si reconoces en tu vida que has dejado al Señor al lado, si reconoces que tus prioridades no están en el Señor, o si reconoces que de vez en cuando te estás olvidando del Señor, porque el mundo te ocupa demasiado, te ruego que te pones aquí adelante para que podamos orar por ti. El Señor siempre te ofrece un comienzo nuevo. ¿Alguien más se quiere acercar? Yo sé que el Señor está esperando. El Señor te quiere llevar a un camino bueno. Pero si tú no muestras la voluntad, Él tampoco la va a mostrar. Amén, Señor. No tenéis por qué esconderos. Eso no es ni una vergüenza. Ahora mismo que vosotros estáis aquí adelante, ahí arriba están celebrando una gran fiesta. Amén, Señor. Quiero que repitáis conmigo las palabras que voy a decir ahora. Señor, de este momento en adelante, me comprometo que serás el centro de mi vida. Todo lo demás tomará el segundo lugar. Tú, Jesús, eres todo para mí. Y sé que si no es así, todo lo demás será en vano. Señor, te ruego ahora que tú me acompañes. Que me acompañes en mi nuevo caminar. Porque quiero hacer un comienzo nuevo contigo. Gracias, Señor, porque sé que tú me amas y me aceptas así como estoy. Gracias, Señor, en tu santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos
cada uno grandemente. Pues gracias, hermano Carlos. Mientras está escuchando la palabra del Señor, a mí me ha parecido particularmente que me ha dado un tironcito de oreja, me ha exhortado. Y me ha venido el pensamiento de cómo esta mañana empezó la presentación del culto. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo santo nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y hablemos de un animal que después de muerto su dueño, su amo, su señor, 10 años, seguía fiel mañana y noche, esperándolo en la estación del tren. Un animal. No quiero poner diferencia ni llamar la atención a nadie, pero veo estos últimos tiempos que quizá los animales tengan más fidelidad con el Señor que nosotros, sus hijos. El Señor es fiel. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó.